Saludos amigos, vamos directos al grano. Empezamos por lo que ha dicho el señor Orbán. Ahí lo tiene. La política de la UE necesita cambios porque en lugar de la paz hay amenaza de guerra y en lugar de orden público hay una migración ilegal desenfrenada, expresó el primer ministro húngaro Viktor Orbán en una entrevista concedida a la cadena de televisión M1. Los europeos quieren la paz, pero no hemos sabido evitar la guerra ruso-ucraniana. Y cuando estalló, no supimos aislarla. Así que en lugar de paz, los europeos tienen hoy guerra y en lugar de orden y seguridad, tienen migración y amenazas terroristas, argumentó. Fíjense la vinculación entre migración y amenazas terroristas. El político expresó su esperanza de que las fuerzas conservadoras de derechas puedan lograr cambios en la UE. Orbán confirmó que le gustaría crear la mayor facción de partidos de derechas y bla, 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 bla. Bueno, lo que nos interesa aquí es esta asimilación entre migración y terrorismo, ¿verdad? Amenazas terroristas. Y también el alegato en favor de una derecha europea, una hermandad, una comunidad, ¿verdad? La política de la UE, la Unión Europea. Vamos a verlo después, más tarde, pero antes debemos ver la alerta máxima en las bases militares estadounidenses de Alemania por una amenaza terrorista. ¿Se dan cuenta, no? Migración, amenaza terrorista, UE, Alemania. Ahí están. Hemos rescatado el párrafo, no vamos a ponerlo todo porque si no tendríamos que pensar en el suicidio como una opción real, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no tengan que pasar por eso, les hemos detallado el párrafo clave. A finales de mayo, las autoridades de investigación alemanas revelaron que miembros de la organización terrorista Hamas estaban planificando atentados contra la embajada israelí en Berlín. Fíjense aquí la vinculación con Israel. Y una base militar estadounidense en Renania-Palatinado. El objetivo era matar a judíos y estadounidenses. Bueno, vale. Pero resulta que en el periódico, en un medio español, en la sección Guerra en Europa, las bases de Morón y Rota, bases estadounidenses, elevan su nivel de alerta por amenaza híbrida rusa. Ahora ya no son esos islamistas radicales, sino que son los rusos. El maldito Putin. Entran en FPCON Charlie, además Charlie tiene esa Checkpoint Charlie, ¿verdad? Esas implicaciones históricas con relación a la cuestión de la guerra mundial. FPCON Charlie, segundo escalón de alarma en el que no estaban desde el inicio de la invasión en Ucrania, y aquí tenemos la conexión ucraniana, ¿cómo no? Y rescatamos el párrafo que nos interesa, ¿verdad? Las fuentes consultadas en Madrid, fuentes anónimas, no se sabe quién es, consultadas en Madrid, aluden a una amenaza próxima a Rusia y descartan el riesgo yihadista de momento. Hasta ahora ningún portavoz de la jefatura de las fuerzas norteamericanas desplegadas en Europa, el EUCOM, ha aclarado la naturaleza del peligro detectado que las fuentes consultadas por este diario sí ven ligado a la guerra de Ucrania. Las fuentes consultadas, que no sabemos cuáles son unas fuentes misteriosas, sí que ven una vinculación con la guerra de Ucrania, una vinculación con Rusia, Putin está detrás de la alerta Charlie. La alerta Charlie. Bueno, pero seguimos. Resulta que Rusia está preocupada por concentración de tropas ucranianas junto a la frontera bielorrusa. Esto es interesante, ¿verdad? Esto causa preocupación no solo en Minsk, sino también en Moscú, pues somos realmente socios y aliados, dijo Peskov. Y hoy mismo Lukashenko ha hablado de que ellos, obviamente refiriéndose a Occidente, ¿verdad? Refiriéndose a la OTAN, refiriéndose a Ucrania, pero bueno, la proximidad con la OTAN la acabamos de ver. Lukashenko dice que, que hay preocupación porque, según él, lo que se pretende es una confrontación que haga temblar el mundo. Esto es lo que ha dicho Lukashenko.
Es decir, se pretende una confrontación, obviamente, con Rusia. Es lo que llevamos diciendo aquí en este canal tanto tiempo. Simplemente que va tomando forma, pero va tomando forma de una manera particular, ¿verdad? De hecho, este analista, Schreiber, nos dice en su blog que en cualquier caso, cuando uno examina los diferentes elementos del equipamiento en la guerra entre Estados Unidos, la OTAN, bueno, ya saben que en la guerra de Ucrania la OTAN y Estados Unidos han, digamos, vaciado prácticamente sus almacenes para surtir al ejército ucraniano en la guerra con Rusia. Entonces dice que la sobrecogedora mayor parte consiste en el mismísimo equipamiento, los mismísimos elementos, aparejos de guerra de cualquier posibilidad o eventualidad de lo que sería una hipotética guerra con Rusia. Es decir, que en Ucrania se desplegó todo el equipamiento que se hubiera desplegado en una hipotética guerra abierta con Rusia. Eso es lo que nos dice este analista. Y es muy significativo, porque nosotros creemos, debido a la propaganda, ¿verdad?, creemos que estamos en una realidad, creemos que estamos viviendo una realidad determinada, cuando en realidad lo que está ocurriendo es otra cosa. Y entonces, claro, pensamos que no, que esto es de locos, esto es un loco que en YouTube está diciendo barbaridades y ya está. Bueno, vale, de acuerdo. Pues vamos a revisar esas barbaridades. Vamos a revisarlo en el mismo libro que destacábamos ayer, ¿verdad? Ha causado bastante polémica, ¿verdad? Ha causado bastante polémica porque se supone que, bueno, que esto son barbaridades descontextualizadas, ¿verdad? ¿Y qué tendrá que ver la Unión Europea con la Unión Soviética? Bueno, pues lo vamos a ver qué tiene que ver. En el punto gestación de las comunidades europeas se nos dice lo siguiente. El concepto, o mejor, la idea europea como fenómeno de carácter cultural y político es algo que surgirá en el Renacimiento. Fenómeno de carácter cultural y político. Es algo que surgirá en el Renacimiento. Estamos hablando de un manual de historia contemporánea y tratan de hablarnos de la Unión Europea. Y fíjense cómo nos introducen el tema, con el Renacimiento. Estamos hablando de la Edad Media, ni siquiera de la Edad Moderna, o en el paso entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, ¿qué demonios puede significar esto? Lo que significa, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, y hoy lo vamos a volver a decir, es que los modernos no tienen ni repajolera idea de qué pudo haber sido el mundo medieval, la cristiandad. No tienen ni la más remota idea. Lo mismo que no tienen ni la más remota idea de qué puede ser lo que mueve, lo que motiva a esos díscolos, a esos países malos que no quieren hacer la voluntad de la OTAN. La tradición, amigos, la tradición estaba vinculada, en el caso europeo, a la cristiandad, y la traducción política de esos elementos de la cristiandad tenían una forma determinada y definida. Se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar del nombre, un tanto rimbombante, ¿verdad? Un tanto rimbombante cuando no se entiende lo que quiere significar. Pero a pesar de ese nombre, no se trataba de algo romano o germánico en exclusividad. Se trataba de la traducción política de un elemento, vamos a llamarle religioso para podernos entender, un elemento tradicional. Es decir, en la tradición de la cristiandad no solo se contemplaban elementos que aquí son caracterizados como culturales y políticos. No, era una tradición completa. Todo era observado, no elementos culturales y políticos, no, todo estaba ordenado. Todo estaba ordenado en base a unos principios definidos a los cuales se podía acceder. Se puede incluso hoy acceder, según los cuales toda la vida humana y todo el entorno, el mundo, estaban adecuados de manera significativa, entre sí interconectados, para servir al propósito. Y el propósito era una vida feliz, una vida plena.
Esto no lo estamos inventando nosotros, esto es la tradición. Esto es la tradición, es algo consultable. Lo que pasa es que hay que esforzarse. Y eso no gusta, es molesto. Entonces continuemos, ¿vale? Hasta entonces Europa solo tenía un carácter geográfico. Solo tenía un carácter geográfico, dicen aquí. Los proyectos para una Unión Europea anteriores a la Revolución Francesa no concebían una unión entre pueblos considerados como sujetos políticos, sino que planteaban una de príncipes, bien fuera de forma imperial o de sumisión a un soberano superior. Hombre, claro, sí. Claro que era imperial y claro que era de sumisión a un soberano superior, pero no con las características modernas. Es decir, el sacro emperador no era un tirano, como se imagina ahora, ¿verdad? Es que en la Edad Media vivían, se comían sus propias heces. Es que es el cliché que tenemos de la Edad Media. Eran tan tontos que los dominaba un soberano horrible, ¿verdad? Un monstruo. Y ellos se dejaban porque es que eran tontos y... Amigos, estas son las bases de análisis que tenemos en este mundo actual, en el sistema educativo actual, para valorar las instituciones que tenemos hoy en día. Y después nos preguntamos cómo es que están tan mal. Pero es que no hacemos nada al respecto, ni siquiera a nivel, insistimos, de análisis, ni siquiera de saber de qué demonios estamos hablando y de dónde salió todo esto. Entonces, no señor, lo que había en ese mundo anterior a la Revolución Francesa era una tradición que estaba en franca decadencia, estaba ya muy degenerada, pero que tenía todavía los elementos esenciales, que ya no se cumplían en la práctica, pero que estaban todavía ahí, y que implicaban un poder de tipo soberano, claro que sí, a nivel europeo, pero porque era la cristiandad, que estaba extendida por toda Europa, básicamente, es decir, exceptuando puntos muy concretos, y que, según eso, siempre según eso, y según la doctrina católica, de la cuestión del poder secular, vinculado a un soberano que debía seguir los principios de la tradición cristiana, siempre teniendo eso en consideración, se tenía como punto clave la figura del emperador, que venía de los tiempos de Roma. Por eso lo de Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, el emperador no debía cumplir una función política tal y como se entiende hoy, sino que debía cumplir una función que, para entendernos, sería más fácil de encuadrar en un tipo de consideración casi religiosa. Es que el emperador era una consideración casi religiosa. Por eso estaban los príncipes, y aquí se dice, de hecho, se menciona. Se dice que planteaban una de príncipes, bien de forma imperial o de sumisión a un soberano superior. Esos príncipes eran los que se ocupaban de los asuntos que hoy entendemos como típicamente políticos, pero el emperador no hacía eso. El emperador sencillamente servía de vínculo entre el aspecto trascendente, representado por el Papa, en la cristiandad, y los asuntos ya más mundanos, representados por los diferentes príncipes o reyes. Porque la cuestión de estos reyes, aparte del emperador, eso vino después. Pero eso no estaba especificado dentro de lo que era la cristiandad. Esto hay que entenderlo. Y si no entendemos así, si no entendemos lo mínimo, mal vamos. La época de la Ilustración se caracterizó por un naciente eurocentrismo. Claro, es que ¿de dónde viene el eurocentrismo? Nos lo están diciendo aquí, de la Ilustración. Que sí, que tiene componentes anteriores, claro que sí, todo tiene componentes anteriores. Pero es que en la Ilustración se toma esto como proyecto civilizatorio. A ver si se entiende de una vez. Es en la Ilustración donde se plantea el proyecto civilizatorio moderno. Hasta entonces no existía tal cosa. Lo que existía era la cristiandad o lo que quedaba de ella. Entonces, relanzado luego por pensadores como Rousseau, Kant, Bentham, Saint-Simon, y sin embargo, será tras la Primera Guerra Mundial cuando se inicia la etapa crítica contra los nacionalismos y el sistema europeo de estados. Sí, han oído bien, la etapa crítica contra los nacionalismos y el sistema europeo de estados. Ah, pero entonces había una etapa crítica con esto. Sí, claro que la había. Lo que pasa es que hoy en día no se habla de ella.
En 1922 verían la luz el Plan Kalergi. Oh, pero entonces no es una conspiración, entonces existe el Plan Kalergi, que daría origen a la Unión Parlamentaria Europea en 1926. ¿Se dan cuenta? El señor del bigotito, el que no puede ni mencionarse el nombre, ¿verdad? Porque es tabú, hablaba de todas estas cosas. Hablaba de cómo se estaba tratando de construir una Europa imperial, pero que implicaba el fin, lo hemos dicho aquí, no inventamos nada, implicaba el fin de los estados, a ver si vemos la línea en concreta, porque este es extremadamente importante, ¿verdad? Contra los nacionalismos y el sistema europeo de estados. Entonces, este señor del bigotito no nos salió con ninguna cosa extraña. Estos años, 1922, 1926, para los conocedores, saben que son años que no son casuales. Entonces, algo sí se estaba haciendo. E iba en esa línea. Recordemos que el señor del bigotito se perdió en otro tipo de elemento no tradicional, tradicionalista e incluso contratradicional. Pero hay que ir entendiendo las cosas cada uno en su lugar, porque después lo vamos a ver cómo juega esto un papel importante. Entonces, en 1922, el Plan Kalergi, ¿verdad?, daría lugar a la Unión Parlamentaria Europea en 1926, base de una futura confederación europea sustentada en la alianza militar, unión aduanera, moneda común, protección de las minorías nacionales, etc. Todo esto en 1926. Aunque será en 1929 cuando el ministro francés de Exteriores, Briand, proponga a la Asamblea General de la Sociedad de Naciones un proyecto de Unión Europea, 1929, que no cuajó, pero dejó por primera vez sentadas las bases en un documento oficial. Aquí tenemos, se nos sigue hablando de que aparecen dos tendencias, una tendencia anglosajona, vinculada a los términos Europa-Unión o Union, Federal Union, y otra francesa, Haut Nouveau. Y por otro lado estaban estos alemanes que ya estaba fermentando todo lo relativo al señor del bigotito, el cual, no nos equivoquemos, también hace llamada a ese sacro imperio. Entonces lo que tenemos aquí está muy claro, no nos estamos inventando nada. Tenemos un proyecto moderno, sí señor, y tenemos dos tendencias que se desgajan. Una tendencia de corte antitradicional, al menos al principio, antitradicional, con ciertos elementos tradicionalistas, y otra tendencia tradicionalista y contratradicional, la alemana. Porque tanto británicos como franceses en esos momentos jugueteaban a la chufa liberal y todas esas tonterías, mientras que los alemanes se decantaban por ese tradicionalismo que hemos visto cuando hicimos el vídeo sobre Carl Schmitt o cuando hablamos sobre Leo Strauss y su valoración del nihilismo alemán. Entonces continuamos. A partir de la última posguerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, existe un renovado afán de integración europea. Se ha sostenido con frecuencia que el empuje de Estados Unidos como federador y la Unión Soviética como amenaza... Vamos a ver, vamos a repetirlo porque parece que no se entiende. El empuje de Estados Unidos como federador y la Unión Soviética como amenaza han sido los grandes acicates para la construcción de la Europa occidental actual. Es decir, que la nueva Europa desarrollada debe su origen a una trilogía de circunstancias. Vamos a ver la trilogía, ¿verdad?, de la Guerra de las Galaxias. El proceso bipolar mantenido durante la larga etapa de la Guerra Fría. El interés de Estados Unidos por conseguir una Europa tutelada, próspera y segura. Bueno, claro, próspera porque si no la ideología comunista se iba a colar, ¿verdad? Entonces había que mantenerla próspera porque, bueno, no vaya a ser que se nos hagan comunistas. Y lo de segura... El miedo común a unos regímenes comunistas superior a los miedos derivados de los recelos entre los nuevos socios. Fíjense, es un equilibrio del miedo. Es un equilibrio del miedo. Y hemos visto los recortes de hoy, ¿verdad? Los terroristas estos, Rusia... Un equilibrio del miedo, ¿para qué? Para poder federar Europa. Porque Estados Unidos quiere federar Europa. Y necesita una amenaza.
y la Unión Soviética se fue, así que parece que tenemos un Putin, ¿verdad? El Plan Marshall requería una Europa integrada al objeto de hacer rentables las ayudas inversoras procedentes de Estados Unidos. Hacer rentables. Desde 1947, el Plan de Reconstrucción Económica y el apoyo a la construcción de los Estados Unidos de Europa es total por parte de Estados Unidos. Pero esos fondos también consolidaron la división de Alemania y de la propia Europa. En 1948 se celebra una reunión que plasma la necesidad de unión entre los países europeos occidentales y que se refleja en el Congreso de La Haya, organizado, entre otros, auspiciado, mejor dicho, por Churchill, Adenauer, Monnet, Schuman, Mitterrand, Madariaga y Russell. Suscribieron el tratado 9 países europeos y de ahí salió el Consejo de Europa. Cuando ustedes escuchan hablar del Consejo de Europa, ¿pero eso qué es? Consejo de Europa. Bueno, es una de las instituciones para federar Europa. Para federar Europa, para hacer, hacer rentables las ayudas inversoras, mantener alejados a esos condenados comunistas primero, y ahora ese loco Putin, ¿verdad? Ese autócrata. La gran mayoría de proyectos posteriores fueron promovidos, cuando no elaborados, por movimientos federalistas, todos ellos con un común denominador, su carácter antifascista. Es decir, el proyecto del señor del bigotito era un peligro para este proyecto. Entonces, no, señor, no, ni queremos rusos, ni queremos a seguidores del señor del bigotito. Lo que queremos es federar Europa y hacer rentables nuestras inversiones. Esta es una cuestión anglosajona. Bueno, están los franceses por ahí, ¿verdad? Siempre pataleando, pero al final acabaron entrando por el redil. Después se nos habla de Schuman, a quien mencionamos ya aquí en algunos vídeos, si lo recuerdan. Y ya a partir de 1949, en forma mágica, fíjense que estamos hablando de la gestación de las comunidades europeas. Y de manera mágica, aquí aparece un párrafo en el que se nos dice: en 1949 el Tratado de la OTAN fue rubricado por las principales potencias europeas, con un efecto psicológico de protección mutua y necesidad de colaboración. Efecto psicológico. Es decir, primero financiamos al señor del bigotito, financiamos al otro señor, este tan malo, Stalin. Financiamos a todo Kiski que se enfrenten entre ellos. Después decimos que hay que federar Europa y que hay que proteger las inversiones. Y después les decimos que, bueno, vamos a hacer una OTAN y vamos a hacer un efecto psicológico en ustedes para que se estén más tranquilos, hombre. De ahí que muy poco tiempo después, en 1950, surgiera el Plan Pleven. Y sigue así la cosa con una comunidad europea de defensa que nunca llega a nada. Y aquí están las luchas entre los franceses y los anglosajones, que ya sabemos cómo terminan. Y ya pasamos al párrafo: el objetivo de una nueva Unión Europea figura en el preámbulo del Tratado de Roma. El Tratado de Roma. Pero no establece el modo de llevarlo a cabo. Bueno, no se preocupe. La creación de la CEE, la Comunidad Económica Europea, y Euratom. No vamos a insistir sobre esto. Se nos habla también de la CECA, la cual gusta más mencionarla porque parece que pasa más desapercibida. Y después se nos habla de la relevancia histórica de la CECA. Y aquí, atención, residen dos innovaciones. La formación de una plataforma de 6 estados que podría convertirse en la vía de una unión más estrecha. Es decir, que la CECA era para lo que era. Aunque lleve este nombre, ¿verdad?, de Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en realidad era para lo que era, para federar Europa y hacer rentables las inversiones. Y el segundo punto, la segunda innovación, la creación de un modelo institucional que llevaría a reforzar la unidad de Europa. Es decir, otra vez lo mismo, unir Europa para poder unir Europa, para poder federarla, para poder hacer rentables las inversiones. A ver, si esto no está claro, hay que quererlo ver, ¿eh? El que no lo quiera ver, pues que no lo vea. En 1954, la Unión Europea Occidental permitió la entrada de la Alemania Occidental en la OTAN. 1954. Recordemos que ese señor tan malo, Stalin, murió en 1953. Y en el 54 aparece, vamos a meter a Alemania Occidental en la OTAN. Y después nos van a venir diciendo que no, que va.
que el expansionista es Putin. El que quiere federar Europa es Putin, ¿verdad? El que ha creado todas estas instituciones con las cuales nos va tan bien, ¿verdad? Porque nos va estupendamente en Europa. Es Putin. Y sigue así la cosa. En cuanto al Tratado de Roma, en 1957 se rubrica el Tratado de Roma, que ponía fin a las rivalidades continentales en Occidente y servía de baluarte a los intereses estadounidenses de contención del comunismo. Primero, contención de Putin ahora, ¿verdad? Y que quedaría bajo su protección siempre y cuando no se decantase como neutral en acontecimientos internacionales relacionados con la dinámica de la Guerra Fría. Cuidado con la letra pequeña. Quedaría la Unión Europea bajo su protección, la protección de Estados Unidos, siempre y cuando no se decantase como neutral en acontecimientos internacionales relacionados con la dinámica de la Guerra Fría. ¿Y si Europa hoy mismo se decantase neutral en el conflicto entre Israel y Palestina o entre Israel y el Líbano? Uy, entonces no, es que saldría elegido Donald Trump y entonces Estados Unidos diría, bueno, ahí os quedáis. Y entonces tenemos las noticias de hoy, ¿verdad? Tenemos que, bueno, a lo mejor son islamistas radicales, los que van a hacer cosas en Europa. A lo mejor son los rusos, no lo sabemos. Pues que esto no se sabe, esto no se puede saber. Pero la letra pequeña del Tratado de Roma sí que se puede saber, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que quererlo ver. Aquí lo estamos diciendo. A ver, lo repetimos otra vez, a ver si se entiende. Siempre y cuando no se decantase como neutral en acontecimientos internacionales relacionados con la dinámica de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ya saben, se acabó, o no, se putinizó. Ahora es la guerra de Putin. Recuerden que en este recorte que hicimos, ¿verdad?, se hablaba de... a ver si lo encontramos. Ah, sí, claro. Era guerra en Europa. Guerra en Europa. En otros medios ponen guerra de Putin. Bueno, se suele decir, es muy habitual, ¿verdad? Es así. Las situaciones planteadas son las siguientes. Tratado de Roma, ¿vale? Francia salía beneficiada porque se recortaba el poder alemán, ahora controlado por todos. Ah, pero es que entonces el proyecto francés es así como lo arreglaron, fastidiando a los alemanes. Bueno, como el plan del señor del bigotito no salió muy bien, y aunque los franceses no querían ni en pintura el plan anglosajón, bueno, pero si usted me lo hace de manera que me interese a mí, pues entonces hablamos. Ah, pero entonces eso fue el Tratado de Roma, parece, ¿no? Alemania se veía forzada a la integración porque la autarquía la cerraría y limitaría sus posibilidades de desarrollo, al margen de agudizar sus divisiones internas entre católicos y protestantes, entre occidentalistas y resentidos. Para los británicos la salida era excelente. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Porque eran protegidos de los estadounidenses. ¿Cómo es? La special relationship, ¿no? Y con algún poder de decisión dentro de la estructura de la OTAN. Sí, algo sí que hay, algo sí que hay. Lo que les permitía tener controlados a los alemanes. Aquí se dice claramente. Entonces, los franceses contentos porque fastidian a los alemanes, los ingleses contentos porque fastidian a los alemanes, el enemigo es Putin, bueno, en aquel momento era la Unión Soviética, ahora es Putin. ¿Cuál es el problema aquí? Federamos Europa, hacemos rentables las inversiones, pero ¿cuál es el problema? Y para los estadounidenses, porque controlarían Europa. Vaya, controlarían Europa. Pero no, pero espere, Europa es una democracia, somos soberanos, aquí tomamos nuestras propias decisiones. Y no dejaría que la CE, la Comunidad Económica Europea, asumiera funciones defensivas ni de política exterior, desde entonces controladas por el nuevo continente. Sí, ustedes jueguen al juego de la democracia todo lo que les apetezca. Pero cuando lleguen cuestiones defensivas o de política exterior, de democracia nada, de soberanía nada. Ustedes tienen que ser un nuevo continente, los Estados Unidos de Europa. Bien federaditos y con inversiones bien aseguraditas. Bueno, entonces esto termina ya diciéndonos que la base de la nueva Europa
Nueva Europa, ¿eh? Se encuentra en el Tratado de Roma. Lo acabamos de ver. Más claro imposible. Un conjunto de textos conocidos como tratados constitutivos de las comunidades europeas y que integran los correspondientes a la CECA, la CE y la Euratom. No insistimos más. Entonces, ahora que ya por fin hemos puesto el contexto necesario para entender las cosas, ustedes nos dirán si se está preparando o no una guerra en Europa, si se está preparando o no una guerra que no tiene por qué ser real, que puede ser una mascarada perfectamente, pero que tiene que cumplir ciertas cuestiones, tiene que cumplir ciertos objetivos. Debe llegarse a una unión política, como ellos lo llaman, que federe de forma adecuada a Europa y que preserve la rentabilidad de las inversiones, además que mantenga la dicotomía eterna con los rusos para darle lógica al sistema, ¿verdad? Y así tenemos un imperio maravilloso y estupendo que en última instancia es el proyecto moderno de la Ilustración. Aquí nos lo están diciendo. Es decir, que sí, tenemos una contraposición entre el proyecto tradicional y el proyecto moderno. Y el proyecto moderno es el que nos está llevando a otra guerra mundial más. Da igual que sea una mascarada o que deje de serlo, es que es irrelevante. La cuestión es que cómo están las cosas en Europa. El problema es que la generación boomer se creyó que esa prosperidad que ellos vivieron, esa prosperidad iba a ser eterna. No, es que los estadounidenses van a ser buenos y nos van a mantener prósperos siempre. Pero es que ahora no hay ninguna razón para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es el sentido? ¿La amenaza de Putin? En fin, con lo cual ya podemos hablar de la inmigración de forma adecuada. ¿La inmigración qué es o qué papel juega dentro de este contexto? Está muy claro. La inmigración juega el papel de deshacer los puntos que hemos visto aquí que molestan al proyecto. Esa cuestión de estados definidos dentro de Europa, estados soberanos, fuertes, eso molesta. Nacionalidades molestan. Cualquier tipo de identidad común molesta. Entonces las inmigraciones deben fomentarse para que todo eso se diluya de manera eficaz, para poder conseguir federar Europa y así mantener bien las inversiones, mantenerlas rentables. Putin es el malo, ¿cuál es el problema? Está todo muy claro, todo muy definido. Conseguiríamos un conglomerado informe o deforme europeo, a nivel europeo, que estaría bajo la tutela de Estados Unidos, como debe ser, en permanente conflicto con Rusia, como debe ser, y que además sometería adecuadamente a esos países islámicos, o bueno, que ayudaría, ¿verdad? Porque ya lo hemos leído, hemos leído cómo no debe interponerse nada de neutralidades. Es decir, todos los conflictos del imperio son conflictos europeos. Nadie se lo está preguntando. Nadie se está preguntando por qué Europa se está enrolando en Ucrania, se está enrolando en el Líbano, se está enrolando en todo, contra los hutíes, contra China. Todas las batallas del imperio son batallas europeas. Y cuando aparece alguien molestando, cuando aparecen esas tendencias indeseables, ¿verdad? Esas tendencias indeseables de que hay pobrecitos los gazatíes, bueno, pues ándese con ojo porque ahora ya estamos en alerta, porque a lo mejor ocurre algo. Algo que les cambia a ustedes la percepción. Entonces se juega con la inmigración de ese modo. Entonces, ¿qué tipo de inmigración interesa para este plan, dentro de este contexto, para este proyecto? ¿Cuál es el que interesa? Interesa gente problemática, gente que quiere problemas. Eso es lo que interesa. Eso es lo que se va a fomentar. ¿Esto significa que los inmigrantes son malos? No, claro que no son malos. Siempre hubo inmigraciones. En la Edad Media hubo muchas inmigraciones. Durante la historia hubo gran cantidad de inmigraciones. Migraciones, para aquí, para allá. Lo mismo da. Esa no es la cuestión. La cuestión es que tenemos un proyecto que no está siendo analizado. Tenemos un proyecto que está utilizando la migración como arma para conseguir un objetivo. Y sabemos cuál es ese objetivo. Es oficial. Lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué debe hacerse? Bueno, no caer en la trampa facilona de odiar a los inmigrantes. No, esa no es la cuestión. La cuestión es que debemos saber, debemos entender qué es lo que en última instancia está ocurriendo.
Y lo que está ocurriendo es el fracaso del proyecto moderno. Está fracasando. No puede competir contra los díscolos. El proyecto europeo es un disparate al servicio de unos intereses extranjeros ocultos, extraños, que lo único que buscan es una absoluta locura que no puede llevarse a cabo porque es un disparate y una barbaridad, una sandez. Lo único que va a traer es un desastre, una catástrofe. Entonces, es así como debe enfocarse la cuestión. Esperemos que nos ayuden a difundir esta información, debatan sobre ella, traten de hacer un poco de esfuerzo intelectual para que esta información, esta posición responsable, auténticamente civilizada, al menos suscite un poco de debate. Así que lo dicho, gracias por su atención, hagan me gusta, que hay alguien que nos protestó por decir like, hagan me gusta, denle a me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Muchas gracias por adelantado, reciban un muy cordial saludo y nos vemos en la próxima.